Ser joven y ser tu propio jefe no es ni tan divertido ni tan fácil como puede parecer. Impuestos, cuotas de autónomos, leyes que no paran de cambiar, precios que no paran de subir, clientes que a veces no pagan, y muchas veces puede parecernos difícil e incluso imposible tener cierta capacidad de ahorro o saber si vamos a poder permitirnos ciertos caprichos. Y spoiler, no. Netflix y esa cervecita o ese café con un amigo no te están impidiendo comprarte una casa y poder ahorrar. Pero sí que es cierto que la educación financiera se deja muy de lado en el sistema educativo. No nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en el bachillerato, no nos enseñan en la universidad. Y muchas veces ni siquiera nuestros padres nos han dado esa educación tan necesaria en casa. Y acabamos encontrándonos solos con un montón de problemas que normalmente solo podemos solucionar pagando a un gestor o a un abogado. Así que en este vídeo voy a explicar de la manera más básica posible lo que me hubiera encantado saber cuando me independicé hace 8 años y cuando me di de alta como autónomo hace 4. Si no me conoces, me llamo Fran Rodrigo, soy editor de vídeo profesional, tengo mi propia agencia y aunque evidentemente no soy Amancio Ortega, pues sí que he hecho mis pinitos con las finanzas personales. Y es un tema con el que me encanta friquear porque creo que es súper necesario tener esa educación para realmente poder hacer cosas tanto hoy como el día de mañana. Así que como he dicho, en este vídeo vamos a desglosar ciertas cuestiones que de verdad son muy básicas, como cuántas cuentas debes tener en el banco, qué estrategia de ahorro deberías de seguir, si deberías o no invertir, e incluso veremos un ejemplo práctico de qué hacer si recibimos en el banco una factura por valor de 1.000 euros, con el IVA incluido. Porque parece una tontería, pero siempre que he visto algún vídeo de finanzas personales, tanto en inglés como en español, nunca nadie habla del desglose exacto de una factura, de el IVA, el IRPF que tenemos que apartar, cuánto deberíamos ahorrar, cuánto deberíamos gastar. Entonces, de nuevo, en base a mi experiencia, yo voy a contaros el método que llevo utilizando un par de meses y que mejor me ha funcionado hasta el momento y que de verdad me hubiera encantado saber con 21, 22 años. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro de todo es que hay que tener un orden en las cuentas que tenemos. Y cuando hablo de cuentas me refiero a la propia cuenta que tenemos en el banco o incluso podemos meter las cuentas donde invertimos. La división que yo hago de mis cuentas es muy sencilla y me arrepiento de no haberla aplicado desde el principio. Incluso siendo autónomo, durante un par de años cometí un error gravísimo que no quisiera repetir jamás, que es tener todo en la misma cuenta. Es decir, un cliente me paga y desde ahí yo le puedo hacer bizum a un amigo porque hemos salido a cenar, desde ahí me hacen una devolución de unas entradas que he comprado para un espectáculo al que al final no voy a ir, en fin. Un caos que no recomiendo a nadie. Así que lo más básico que te recomiendo es que tengas 3 cuentas. Una cuenta para el uso personal, una cuenta para el uso del negocio y una tercera cuenta destinada única y exclusivamente al ahorro. Y por último, fuera del banco, tengo 2 cuentas diferentes de inversión. Una cuenta de inversión con una aseguradora en la que ellos eligen el plan en el que van invirtiendo y yo solamente hago una aportación mensual que ellos van distribuyendo como buenamente ven. Y por otro lado, tengo una cuenta en Trade Republic donde opero yo mismo y yo soy el que elige en qué fondos invierto, qué acciones compro, etc. Sobre esto hablaremos más adelante. Y dentro de este apartado de qué cuentas tengo, quiero darte 3 consejos que me parecen vitales. El primero ya te lo he dicho y es que no tengas nunca todo en la misma cuenta, porque nunca vas a tener una visión clara de qué dinero puedes permitirte un fin de semana, cuánto tienes ahorrado o cuántos impuestos tienes que pagar ese trimestre. El siguiente consejo que te voy a dar es que primero que nada te pagues a ti. No debería haber ninguna diferencia entre estar dado de alta de autónomo o estar contratado en una empresa. Tienes que hacerte responsable de pagarte a ti primero. Así que conforme llegue una factura, transfiere de una cuenta a otra ese dinero que te pertenece a ti como si fuera una nómina. Más adelante, en el caso práctico, veremos un poco el ejemplo de cómo lo haría yo. Y el tercer consejo es que tengas mucho cuidado con los impuestos. Es muy importante que tengas claro cuánto tienes que pagar porque luego te puedes llevar una sorpresa súper desagradable al final de trimestre. Sobre todo las primeras veces cuando estamos dados de alta de autónomos, recibimos una factura medianamente grande y pensamos que el IVA es nuestro cuando solamente lo estamos soportando y lo vamos a tener que devolver al Estado en la trimestral. Y una vez tenemos apartado el IVA, también tenemos que tener en cuenta nuestro IRPF. De nuevo, no te asustes, sé que puede sonar complejo, pero en el caso práctico lo vamos a ver muy fácil. Y vamos a pasar a ver qué estrategia de ahorro estoy utilizando actualmente y cómo la puedes adaptar para ti. Porque todo lo que te voy a decir en este vídeo tiene cierta base de verdad. Pero mis cuentas no son las mismas que las tuyas, ni tus cuentas son las mismas que las de tu padre, ni las de tu padre son las mismas que las de tu amigo. Entonces yo te voy a dar una división por porcentajes que haría yo con ese ingreso neto, pero tú tienes que valorar con qué cifras estás cómodo porque no es lo mismo cobrar 700 euros netos que 7.000 euros netos. Dicho esto, la separación que yo haría si fuera principiante sería 70%, 20% y 10%. Un 70% para uso personal, un 20% para ahorro líquido, por así decirlo, y un 10% para invertir, que al final también es ahorro y vuelvo a entrecomillar, pero es un dinero con el que no deberíamos contar. Luego desarrollaré sobre esta idea. Luego entonces, si 2.000 euros es el ingreso neto que hemos tenido durante un mes, nos corresponden para uso personal 1.400 euros. ¿Y cuál es el uso personal que podemos darle a ese dinero? El gasto de vivienda, la luz, la electricidad, la cuota de autónomo, los programas que utilizamos, nuestro ocio, la comida que vamos a comer, el gimnasio, Netflix, el café que te vas a tomar con un amigo. Un pequeño apunte que quiero hacer es que cuando hablo de personal no me refiero a que esto tenga que estar per se
meterse en la cuenta personal, sino que se distribuye entre la cuenta de negocio y la cuenta personal. Ya que a lo que me refiero es que esto es dinero para el uso diario. De esos 2.000 euros netos, 400 euros corresponderían a ahorro. Y este ahorro servirá en un futuro para hacer viajes, para cubrir ciertas metas e incluso puede que para emergencias. En el siguiente apartado vamos a ver qué objetivos tendríamos que tener para ahorro e inversión para tener mucho más claro para qué sirven estas categorías. Y por último, un 10%, es decir, 200 euros, deberían ir destinados a inversión. Inversión que por un lado va a servirnos para sacarle una rentabilidad al dinero y poder utilizarlo en el medio plazo, y por otro puede servir como objetivo de jubilación, porque de esta manera nos olvidamos de depender de absolutamente nada más allá de los ingresos que hemos hecho nosotros mismos. Y claro, vamos a hablar de los objetivos tanto del ahorro como de la inversión. Y es que la primera necesidad que debe cubrir el ahorro es un colchón financiero de unos 6 meses. Esto es muy fácil de calcular y es que es tan sencillo como cuánto cuesta tu vida, es decir, cuánto gastas en casa, en comida, en ocio, todo eso lo sumas y lo multiplicas por 6 y de esa manera vas a saber cuál es el gasto a cubrir de aquí a 6 meses. En definitiva es muy sencillo, si tu gasto de vida son 1.000 euros, deberías tener ahorrados 6.000 euros. Por si pasara cualquier cosa que te impidiera trabajar, vas a tener ese colchón para tirar durante 6 meses. También parte de ese ahorro, una vez se ha cubierto ese colchón financiero, se puede utilizar para lo que yo llamo decisiones inteligentes. Es decir, si tú tienes un préstamo hipotecario, digamos que ahorras 10.000 euros y como hemos dicho, tu colchón financiero son 6.000. Con esos 4.000 euros, no te digo que te los gastes absolutamente todo y de nuevo, esto nunca son recomendaciones de inversión ni nada, esto es lo que yo hago en mi día a día. A lo mejor de esos 4.000 euros puedes destinar la mitad a acortar la hipoteca. De esta manera vas a tener un ahorro en intereses, vas a terminar de pagarla antes o puedes reducirte la cuota. Y aparte de estas decisiones inteligentes también están los caprichos, porque el dinero básicamente está para utilizarlo. Y una vez tenemos cubierta la parte de necesidad, pues también hay que gastar en aquello que nos hace felices, en hacer un viaje a Roma con tu pareja, en comprarte un coche mejor porque el que tienes ya está muy desgastado, en ir a cenar a una estrella Michelin una vez cada 6 meses o cada año. En definitiva, todos aquellos gastos que son más grandes que lo que el uso diario nos permite, porque de ese 70% que te apartas mensualmente no te vas a comprar un coche, evidentemente. Y aparte del ahorro, por otro lado tenemos la inversión, que como he dicho debería tener una misión de rentabilidad y de jubilación. De nuevo, al menos en mi caso. Si tú no quieres tener una inversión de largo plazo para jubilación, pues no la tengas. Y si tampoco quieres tenerla de medio plazo, pues tampoco la tengas. Estas inversiones lo que van a buscar es darle una rentabilidad a nuestro dinero, es decir, que no se quede parado en el banco, que no se lo coma la inflación y poder sacar un pequeño extra a lo que hubiera sido ahorro plano. Y es que tener una estrategia de inversión nos puede ayudar mucho gracias al interés compuesto. Y con estas inversiones, tanto de medio como de largo plazo, lo que buscamos es mover el dinero y sacar una pequeña o gran rentabilidad, depende de cómo se mire y cuánto tiempo vaya a estar invertido. Porque nos vamos a apalancar en el interés compuesto. Si ya sabes lo que es, estoy seguro de que en su día cuando lo descubriste flipaste. Y si no sabes lo que es, te animo a que cuando termines el vídeo vayas a investigar un poco sobre ello porque es una cosa muy loca. Si quieres que en algún momento haga un vídeo hablando más acerca de inversiones, finanzas y demás, pues recuerda que puedes darle a like, suscribirte e incluso pedirlo en comentarios. Lo que te voy a enseñar ahora mismo en pantalla son simulaciones de cuánta rentabilidad podríamos sacarle a nuestro dinero con esos 200 euros que en principio vamos a utilizar de ejemplo. En el de medio plazo vamos a hacer una simulación muy realista en el que no vamos a hacer una inversión inicial, vamos a hacer una aportación mensual de 150 euros y la vamos a mantener durante 15 años. Y la tasa de interés que vamos a recibir con esta inversión la voy a poner en una varianza del 3, 6 y 9%. Si no entiendes demasiado de esto, por explicarlo sencillamente, 3% sería un interés bastante bajo, es decir, sería una visión pesimista de cuál sería esta rentabilidad. 6% sería un interés medio y 9% la verdad que es un interés que puede conseguirse, pero podría estar un poco más lejano de la realidad. Creo que lo más realista sería pensar en torno a un 4 o un 6% de rentabilidad. Y es que como podéis estar viendo en pantalla, lo que hace el interés compuesto es que durante los primeros años la varianza sea muy poquita con lo que ahorraríamos si no estuviéramos invirtiendo este dinero, pero conforme pasa el tiempo, al ser mayor esta cantidad de dinero, ocurre esta maravilla. Y es que básicamente de un dinero que mensualmente era 150 euros en ambos casos, en el caso del ahorro puro y duro serían 150 por 12 por 15 años, hubiéramos ahorrado 27.000 euros y en el caso de las inversiones en la varianza inferior sacaríamos en torno a unos 33.400 euros, en la varianza media unos 41.000 y en la superior aproximadamente 52.000 euros. De nuevo, estas son cifras que no podemos saber y que no podemos conocer de antemano, pero el mercado a lo largo de su historia siempre se ha mantenido en torno a esos porcentajes. Hablo en un rango de bastantes años, ¿vale? Hay años en los que puedes perder un 27%, lo que pasa es que la tendencia es que el año siguiente a lo mejor se recupere un 40% y da un 13%, al siguiente se pierde un 7% y así va fluctuando hasta que se estabiliza a lo largo de los años. En el caso de la inversión a largo plazo vamos a utilizar el restante del presupuesto para inversiones de esa cuota mensual, que serían 50 euros, durante 33 años, que en mi caso sería la jubilación a los 60, y de nuevo una tasa de interés estimada entre el 3, el 6 y el 9%. Si ese dinero hubiera decidido sencillamente ahorrarlo en una cuenta aparte, básicamente habría ahorrado menos de 20.000 euros. Todo esto, por cierto, es sin contar con la inflación, es decir, 20.000 euros de 2024 no tienen nada que ver con los 20.000 euros de 2050. Si una
una barra de pan ahora vale 80 céntimos, a lo mejor dentro de 30 años puede valer 2-3 euros. Depende de cuánto suba la inflación, pero de nuevo, siempre se asume que cada año va a ir subiendo poco a poco. Y en el caso de que hubiéramos invertido ese dinero, podéis ver que pasa exactamente lo mismo. Durante los primeros años es casi igual que si lo hubiéramos ahorrado. Pero aquí el interés compuesto es mucho mayor porque estamos hablando del doble de años, si no el triple, dependiendo de la edad que tengamos cuando empezamos a invertir y la edad a la que nos queramos jubilar. Pero en este ejemplo en concreto, fijaros que en el peor de los casos acabaríamos con 33.000 euros ahorrados, que bueno, por lo menos son 15.000 euros más que si sencillamente los hubiéramos ahorrado. En la varianza intermedia tendríamos 58.000 euros y en la varianza superior tendríamos en torno a 100.000. Pero Fran, ¿cómo me voy a jubilar con 60 años teniendo solamente 100.000 euros en el banco? Repito que esta distribución de personal, ahorro e inversión es para principiantes. Mi estrategia, por ejemplo, no es meter estos 200 euros, sino que yo estoy invirtiendo más. Y evidentemente, cuanto mayores son las ganancias, más se debería estar ahorrando e invirtiendo y menos gastando en personal. Fíjate que si invirtiéramos 500 euros al mes en esta inversión a largo plazo, los números no tienen nada que ver. Y es muy importante que durante el tiempo en el que estés trabajando, en el que estés ganando dinero, te eduques financieramente cada vez más para poder tomar decisiones más acertadas. Y esto que voy a decir a continuación, de verdad que es muy importante. El dinero que vayas a invertir tiene que ser dinero que estás dispuesto a perder. No vale hacer locuras. La inversión es un mundo muy complejo y no hay que tomárselo a la ligera. Todo aquel que te diga que te puedes hacer rico de la noche a la mañana invirtiendo, miente. La inversión sirve solamente para mover poco a poco el dinero e ir acumulando rentabilidad con el paso del tiempo. Hoy en día hay un montón de estafas de grupos de WhatsApp y Telegram y demás en los que de repente te meten y te dicen pincha en este enlace, regístrate, con tus primeros 200 euros te regalamos otros. No hagáis eso. Y por último, rápidamente vamos a hacer un ejemplo práctico de qué hacer si recibo el pago de una factura de 1.000 euros IVA incluido. Y es que lo primero que tendríamos que hacer con esos 1.000 euros una vez nos llegan al banco es automáticamente apartar el IVA. Pero ya, en este caso serían 174 euros, los dejamos apartados. Si tu banco tiene la opción de dejarlo en un sitio donde no puedas verlo, hazlo así, porque ese dinero no es tuyo y puede engañar un montón. Yo en los primeros meses de autónomo pensaba que era rico y de repente llegaba la trimestral y desaparecía todo. Después de esto nos quedamos con 826 euros. Pero todavía no es el ingreso neto. Esto es muy importante. Ahora hay que estimar el IRPF que vamos a pagar. Una de las ventajas que tenemos los autónomos es que podemos adelantar trimestre a trimestre con pago a cuentas de la renta del año siguiente. Es decir, que yo del primer trimestre puedo adelantar una pequeña cantidad para que el año siguiente, cuando haga la declaración de la renta, no me crujan una barbaridad de dinero. Entonces esto va a variar dependiendo de cuánto gane. Pero si estimamos un 25% de IRPF, pues vamos a apartar 206 euros. Y con esto nos quedan 620 euros netos. Ahora sí. Y si utilizamos esa regla de separación que comentaba al principio del vídeo, el 70% irá para el uso diario personal, el 20% lo moveremos a ahorro y el 10% lo invertiremos. Es decir, que nos quedarían 434 euros para uso personal, vivienda, luz, comida, Netflix, y todavía sobrarán 186 euros, de los cuales 124, que corresponden al 20% del ingreso neto, los moveremos a nuestra cuenta de ahorro y 62 euros, que son ese 10% del neto, lo invertiremos. Puede que 1.000 euros te parezca poco para empezar a hacer esta división y digas, pues Fran, con 400 y pico euros yo no puedo pagar el alquiler. Doy por hecho que si eres autónomo es que cobras a más clientes que solamente uno, y en general la regla de oro que siempre te voy a recomendar es que siempre intentes ganar más dinero del que gastas. Sé que es muy fácil decirlo, pero bueno, en un futuro tengo pensado hacer una guía un poco más práctica de cómo convertirte en un experto en tu trabajo y poder cobrar más a los clientes, pero siempre va a ir de la mano de la experiencia que tú tengas, la educación que hayas recibido, la formación constante, el caché con el que te hagas y varios factores más que se juntan para al final acabar haciendo que cada año tú intentes ganar un poquito más de dinero que el anterior. Y por último, un mensaje que quiero dar que creo que es crucial, es que de verdad este vídeo lo tomes como lo que es, una recomendación de alguien que no sabe cuánto gana. Tú tienes que ahorrar, tú tienes que invertir y tú tienes que gastar de uso diario las cifras con las que tú mismo te encuentres cómodo. No te fuerces a invertir un 10% si a lo mejor no te lo puedes permitir. Y si te encuentras en un momento en el que estás ingresando mucho dinero y prefieres crear ese colchón financiero y ahorrar mucho más, pues a lo mejor en vez de destinar un 20% quieres destinar un 50%. Y está bien, siempre que no suponga un riesgo para tus finanzas. De nuevo, este es un vídeo muy básico de cómo organizo yo mis finanzas y de hecho cómo las organizaría si empezara desde cero hoy. Así que nada, como digo siempre, espero de verdad haber ayudado, aunque sea a una sola persona que haya visto este vídeo. Si te ha gustado y quieres más vídeos como este, recuerda darle a like, suscribirte e incluso comentarlo. Y hasta entonces, pues nos veremos en el próximo vídeo. Chao.